¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas tardes, Dios les bendiga. Continuamos con la serie de vidas victoriosas. Continuamos también transmitiendo la palabra del Señor a través de este medio que Dios ha permitido a cada uno de nosotros para que podamos seguir aprendiendo de su palabra y podamos seguir retomando nuestros estudios bíblicos en los días jueves a pesar de este tiempo de cuarentena. Como bien ya se anunció durante la semana, estaremos hablando acerca de la adoración en familia. ¿Por qué es necesario adorar en familia, queridos hermanos? Sin duda que tenemos una gran responsabilidad como familia, aquellos que tenemos la oportunidad de ser creyentes, aquellos que tenemos la oportunidad de estar en una familia que no es creyente, tenemos una gran responsabilidad, pero sobre todo aquellos que tienen la oportunidad de estar en una familia cristiana, tienen doble responsabilidad. Queridos hermanos, el día de hoy estaremos hablando acerca de la adoración en familia. ¿Por qué es necesario? Y quise tocar este tema porque creo que es muy importante, sobre todo en este tiempo de cuarentena, que muchos tienen la oportunidad de estar en su casa más tiempo de lo común que tienen con su familia, y entonces poder disfrutar de la adoración en familia. Quiero que me acompañen ahí en su Biblia en Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35, y estaremos meditando los versículos 1 hasta el versículo 8. Génesis capítulo 35, versículos del 1 hasta el 8. La palabra del Señor dice, permítanme ahí compartir con ustedes la lectura, dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subámonos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de dioses estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamado Alat Bakut. Sin duda, queridos hermanos, que esta palabra para nuestros días es muy importante, sobre todo en estos momentos, queridos hermanos, cuando usted y yo tenemos la responsabilidad de poder adorar. Tenemos una responsabilidad de oración, y sobre todo creo que si queremos tener vidas victoriosas, la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo ser prósperos en el Señor. Una semana anterior estuvimos hablando acerca de el miedo a fracasar, y ahora estaremos hablando de algo bien importante: cómo usted y yo podemos tener vidas victoriosas, pero siempre y cuando tengamos una adoración en familia. Jacob es el ejemplo de esto. No sé si usted se ha dado cuenta, pero por lugar, cuando va a algún lugar, siempre hay anuncios que dicen peligro con el perro, o que dicen peligro porque el piso está mojado, peligro con tal cosa. Pero yo nunca he visto un anuncio que diga cuidado con las cáscaras de plátano porque te puedes caer. Sin embargo, queridos hermanos, pisar sobre una de ellas puede significar una seria caída. Sobre el terreno espiritual y el moral también hay cáscaras de plátano tiradas. Jacob, moral y espiritualmente, resbaló con algunas de ellas. La última de ellas la experimentó en Siquem. Simeón y Leví, si usted lee un capítulo anterior al pasaje que estamos meditando, habían manchado sus manos con sangre al querer vengar el ultraje de su hermana Dina en los habitantes de Siquem. Esto fue como un despertar que puso a Jacob en condiciones ahora de oír la voz de Dios. Y le dijo en el versículo 1: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Que ese fue otro momento complicado para Jacob también. ¿Se acuerdan que él le roba la primogenitura a su hermano Esaú y tiene que salir huyendo ayudado de su madre? Y entonces fue un momento complicado para Jacob al llegar ya, y después de un tiempo de establecerse en el lugar donde estaba, Jacob con toda su familia tuvo que emigrar a otro lugar. Y cuando iban a emigrar a este lugar, porque los pueblos cercanos era probable que los iban a perseguir por la muerte que sus hijos habían hecho en Siquem,
Jacob se dirigió a su familia y le dio algunas indicaciones y se trasladaron todos a Betel para adorar a Dios. Para Jacob la adoración familiar fue algo muy importante. Podemos ver que este patriarca Jacob, que dentro del pueblo judío era alguien bien importante, nos da el ejemplo de cómo tener una adoración en familia o por qué es necesario tener una adoración en familia. Jacob pudo haber adorado solo, pudo agarrar a su esposa o irse solito a Betel, regresar con su pueblo y quedarse donde estaban. Pero él entendía que Dios le había hablado y que tenía que jalar a toda su familia y adorar juntos. Queridos hermanos, usted como creyente que está en su casa, tiene la responsabilidad de que puedan orar juntos en familia. Aquellos que tenemos familiares no creyentes, tenemos un desafío aún mayor. Pero aquellos que ya tienen un núcleo familiar creyente, es necesario que podamos adorar en familia. Y Jacob es el claro ejemplo de asumir la responsabilidad y el liderazgo en cuanto al propósito de adorar, no solamente solo, sino también en adorar con otras personas. Igual la responsabilidad de la adoración familiar que tenemos nosotros. Por eso es importante que vemos cómo fue la responsabilidad que Jacob asumió. Veremos por lo menos 3 cosas en cuanto a la adoración familiar. La primera, la adoración que Dios pide en familia implica un requisito. Lo primero que vemos en el pasaje es que la adoración familiar tiene que ver con un requisito. Y este requisito tiene que ver con 2 cosas. Número 1, el requisito de personas. La adoración familiar requiere personas. Parecería ilógico y usted diría, bueno, pues es cierto, ¿quién va a adorar? Ni modo que otras cosas. No, sí, tienen que ser personas. Pero cuando nos referimos de que requiere de personas, que la adoración familiar requiere de personas, estamos hablando de que no solamente iba a ser Jacob y toda su familia, sino las siguientes generaciones. Y cuando hablamos también de personas, es que tiene que ser con todo. Por ejemplo, queridos hermanos, lo que vemos en la vida de Jacob es que él entendía que sus nietos y los otros familiares tenían que adorar. La adoración familiar requiere de personas, queridos hermanos. Y cuando hablamos de personas es incluir a todos. De repente a veces a nosotros se nos olvida que nada más nosotros podemos leer la Biblia y nos olvidamos de los niños más pequeños. A lo mejor pues no pueden comprender algunas partes de la Biblia, etc. Pero vemos muchos ejemplos en la Biblia de jóvenes y de niños que sirvieron desde una edad muy pequeña. Tenemos el ejemplo de Samuel, tenemos el ejemplo de Jesús desde la edad de 12 años, tenemos el ejemplo de David ante Goliat que depende de Dios, tenemos a Timoteo que desde pequeño había sabido las escrituras y tenemos también el mayor ejemplo del Señor Jesús cuando le dice, no les impidáis a los niños que vengan a mí. Tenemos la responsabilidad, queridos hermanos, de incluir a todas las personas de nuestra familia para que podamos adorar juntos. Si algo nos enseña Jacob en el versículo 1 es que se levantó él y todas sus familias. Entonces la adoración requiere, número 1, de personas, pero número 2, la adoración también requiere de preparación. Algo que durante la Reforma Protestante en el siglo XV con Martín Lutero y estos grandes reformadores se buscó, es que ahora cada persona ejerciera su real sacerdocio y que todas las personas tienen la oportunidad de ministrar y adorar delante del Señor. Entonces, si eso se luchó y si eso se batalló, sigamos tomando eso en cuenta. Es necesario que tengamos una oración familiar. Y esto implica un requisito de personas, incluir a personas. Número 2, implica también o requiere de preparación. Necesitamos prepararnos cuando vayamos a adorar al Señor. Porque, queridos hermanos, no es cualquier cosa que hacemos. Cuando nosotros vemos que viene un presidente de la República, un diputado, nos paramos y aplaudimos. ¿Qué más cuando nosotros vayamos a adorar a nuestro Señor? Cuando estamos en tiempos privados, cuando estamos también en comunidad en la iglesia o cuando estamos en familia. Ahora usted tiene la oportunidad de tener tiempos de calidad de oración con su familia. No solamente al ahí se va, requiere de preparación. Y Jacob nos enseña eso, que la adoración requiere de preparación. Miren lo que dice el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos. Lo que pudo haber hecho Jacob es decir, bueno, no importa nada, vayámonos a Betel, adoramos al Señor y sigamos con lo que estamos, con nuestros dioses, no pasa nada. No. Si algo nos enseña Jacob es que tenemos que tener una preparación. Y lo que aprendemos en la vida de Jacob es que, número 1, tenemos que tener una preparación espiritual. Él les dijo, quitad los ídolos. Para Jacob era importante que ahora que iban a ir a Betel fueran espiritualmente limpios y dejaran a sus dioses anteriores. Es probable que el pueblo de Israel hasta esas alturas, Jacob, su familia, sus contemporáneos, todos los que con él estaban, quizás se habían
mezclado con algunas cosas de dioses ajenos. Por ejemplo, Raquel, que había estado en otro lugar cuando Jacob y ellos contaron nupcias, es probable que ella tuviera algunas costumbres de dioses. Y es por eso que Jacob hace esta preparación espiritual. Cuando nosotros vamos a preparar al Señor, vamos a adorar al Señor, tenemos que tener una preparación espiritual. Los criados también era probable que tenían dioses y él quería que tuvieran una preparación espiritual. Pero número uno, también es necesario que tuvieran una preparación física. Cuando vamos a adorar al Señor es necesario que físicamente estemos hablando. No sé si en algún momento de su vida le ha pasado, pero está escuchando algo, pero su mente está en otro lugar. Sí, estoy escuchando y habla, pero tu mente está en otro lugar. Bueno, también tiene que haber una preparación física cuando vamos a adorar al Señor. Martín Lutero decía, Dios le ha dado al hombre 5 sentidos con que adorar y sería una ingratitud usar menos de 5 sentidos. Queridos hermanos, es necesario que nosotros podamos estar preparados para adorar al Señor de manera espiritual, llegar delante del Señor cuando vamos a abrir nuestra Biblia, cuando vamos a orar, cantar al Señor en familia, pero también una preparación física, estar totalmente preparados para adorar a nuestro Señor. Lo segundo que vemos también en cuanto a la oración familiar, o qué implica la oración familiar, es que la adoración familiar implica un reconocimiento. No solo implica, como dijimos, número uno, no solo implica un requisito o requisitos que dijimos, sino también implica un reconocimiento. Y este reconocimiento tiene que ver con 2 cosas. Número uno, un reconocimiento de que Dios ha contestado su oración. Reconocer que Dios ha contestado nuestras oraciones. Cuando vamos y adoramos al Señor, tenemos que reconocer quién es Él y qué ha hecho en nuestra vida. Que Dios ha contestado nuestras oraciones. Miren lo que es el versículo 3. Y levantémonos y subámonos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Cuando nosotros vamos a adorar al Señor en nuestras casas, en la iglesia, entendemos que adoramos al Señor porque estamos reconociendo que Él ha contestado cada una de nuestras oraciones. E inclusive que Dios nos diga no a alguna de nuestras oraciones, Dios nos está contestando también. Y tenemos que tener ese reconocimiento. Jacob nos enseña acá y dice, voy a ir a hacer un altar al Dios que me respondió el día de mi angustia. Queridos hermanos, es necesario que nosotros cuando oramos, la oración implica un reconocimiento de que Dios ha contestado. De repente se nos olvida cuando Dios ha respondido a nuestras oraciones. Se nos olvida cuando Dios en momentos complicados o difíciles ha estado ahí con nosotros. En nuestra adoración llegamos y cantamos y parecemos robots nada más que cantamos, o en casa lo podemos hacer. Pero la adoración implica un reconocimiento de lo que Dios ha hecho. El Salmo 103 me encanta por lo que dice el salmista. Ahí en el Salmo 103, miren lo que dice el Salmo 103, una parte del Salmo 103. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Martin Luther King, una persona que luchó para que los afroamericanos tuvieran la oportunidad de votar en Estados Unidos, tuvieran la libertad también de no ser personas esclavas. Pastor bautista, también afroamericano, luchó por esto. Y él decía, no hay algo que se olvide más rápido que el favor de alguien. Y es cierto, de repente nos olvidamos cómo Dios ha sido tan bueno con nosotros. La ingratitud es parte de eso, olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, somos más propensos, 1, a pecar, y número 2, a no tener una oración correcta. Y Jacob entendía eso, por eso le dice a su familia, vamos a ir allá, porque voy a ir a adorar al Dios que me respondió en mi angustia. La adoración entonces implica un reconocimiento de cómo es que Dios ha contestado nuestras oraciones. Pero número 2 también, la adoración implica un reconocimiento y agradece la compañía de Dios. No solamente agradece que Él ha contestado, sino también agradece la compañía de Dios. ¿Sabe que algo me llama la atención de las gallinas? Que cuando las gallinas tragan agua, siempre ponen su pico hacia abajo y su mirada hacia el cielo. ¿No han visto las gallinas así? Ponen su pico abajo y luego levantan. Ponen su pico abajo y luego levantan. Bueno, si algo nos enseña este proceso de la gallina es que comen y alzan la mirada al cielo para recordar que Dios ha sido bueno. Bueno, quizás podemos hacer lo mismo cada vez que vemos como Dios ha sido bueno con nosotros. La adoración entonces implica un reconocimiento no solamente de cómo Dios ha contestado, sino también
la compañía de Dios. No solamente la contestación de Dios, sino también su compañía. En el versículo 3 dice, levantémonos, subamos a Betel y haré allí un altar a Dios que me respondió el día de mi angustia. Y mire lo que dice el versículo 3, y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Sabe que algo me encanta en cuanto al pueblo judío? Es que en el libro de Deuteronomio capítulo 6, cuando Dios da la orden, en Éxodo también, donde da la orden de que los padres de familia tenían que enseñar a sus hijos. Dice, cuando vayas y camines en tu casa, cuando vayas a tal lugar, comparte con tus hijos. Eso nos enseña bastante. Si usted es padre de familia, algo tiene que hacer, orar por sus hijos. Si sus hijos no son creyentes, orar para que sean alcanzados. Si aún no tiene hijos y tiene un anhelo de tener hijos, desde ahora puede orar por ellos para que estén en el camino del Señor. Y enseñarles cuando ya estén grandes, como Dios ha estado con usted. La adoración familiar entonces requiere un reconocimiento, no solamente que Dios ha contestado nuestras oraciones, sino también que Dios ha estado con nosotros, su compañía ha estado con nosotros. Mientras Jacob y sus hijos habían pecado al haber matado ahí en Siquem, todas las personas alrededor querían hacerle algo a Jacob. Pero cuando Jacob va a Betel a adorar a Dios, ahora quienes tienen miedo ya no es Jacob y su pueblo. Ahora quienes tienen miedo son las ciudades cercanas a ellos. Miren lo que dice el versículo 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. La adoración requiere un reconocimiento de la contestación de Dios, pero también requiere un reconocimiento de la compañía de Dios. Saber que el Señor está con nosotros. Jacob sabía que su seguridad no se cifraba en la casa de Dios, a donde iba a ir, lo que significa Betel, sino en el Dios de la casa. Mira lo que dice el versículo 7. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando oía de su hermano. Esta palabra, esto es Dios de Betel, significa Betel. Cuando aparece en la Biblia, en algún pasaje agregado la palabra él, en hebreo o también en español traducido, significa Dios o hace la relación con Dios. Por ejemplo, el Betel significa Dios de Betel o el Dios de la casa también. Entonces Jacob sabía que él podía confiar no en la casa de Dios, sino en el Dios de la casa. El nombre Betel nos anima entonces a confiar en eso. Que nuestra oración tiene que reconocer también la compañía de Dios. Me encanta cuando allá en Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión, el Señor le dice a sus discípulos, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La adoración familiar requiere entender, número uno, que Dios ha contestado sus oraciones, pero número dos también, la compañía de Dios en su familia. A veces pensamos, bueno, ¿y qué pasó? El Señor se ha ido de nuestra casa, no vemos lo duro sino tupido, mi hijo está descarriado, pasa eso, ¿y Dios se ha alejado? No, Dios sigue ahí, su compañía está con usted. En medio de estos momentos complicados, Dios está con usted, su compañía está con usted. Y por eso dice el apóstol Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero también, finalmente, la adoración no solamente requiere un reconocimiento, sino también la oración requiere o implica rapidez. Tenemos que ser rápidos para adorar. Sí, está bien padre todo lo que me están diciendo, muy bonito y todo, pero ay, mañana voy a llegar tarde para adorar al Señor, como que ya, hoy no, ay, mañana, así como el Chavo del 8, no, mañana, así lo hago. No, la adoración implica también rapidez. Y esta rapidez tiene que ver con dos cosas. Número uno, la adoración es rápida en ejecutar lo que Dios manda. Versículo 6 dice, y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esto es Betel, y todo el pueblo que con él estaba. Llegó Jacob, o sea, él no esperó al siguiente día para poderse ir. Gráficamente, Betel no estaba tan lejos donde estaba al inicio del texto Jacob, pero rápidamente ellos actuaron. Espiritualmente esto implica mucho. Queridos hermanos, Dios agrada de la adoración de su pueblo. Adorar es la primera función de la iglesia. Es necesario antes, para que la predicación sea efectiva, la enseñanza, la vida, el servicio, el amor, la predicación y la enseñanza tiene que ver con conocer acerca de Dios. Adorar significa conocer a Dios. Moisés, antes de ir a servir y sacar al pueblo de Israel, tuvo que aprender a tener encuentros con el Señor en la zarza.
Antes de poder tener ministerios, antes de poder hacer otras cosas, tenemos que adorar al Señor. Una vez le preguntaban a Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores de nuestro tiempo. De hecho es conocido como el príncipe de los predicadores, aunque creo que él no es el príncipe de los predicadores. El príncipe de los predicadores es el Señor Jesucristo, pero él fue conocido así porque era muy bueno. De hecho sus sermones aún se siguen compartiendo. Y una vez le preguntaron, oiga, ¿y usted qué hace durante el día o cómo es su tiempo de rutina? Bueno, yo me levanto todos los días a orar 1 hora. Dicen, oye, ¿qué pasa cuando usted es muy ajetreado? Tiene un montón de cosas que hacer y ir a predicar aquí para allá. Y entonces él dice, bueno, cuando sé que va a ser un día pesado, oro 2 horas. Porque entendía que la oración implica rapidez en ejecutar lo que Dios manda. Jacob no se tardó. Queridos hermanos, no se tarden. Tenemos que adorar en familia. Y es complicado, sobre todo aquellos que tenemos familias no creyentes. Pero aquellos que disfrutan de la bendición de tener familias creyentes, tienen que hacerlo rápido. Y aprovechar sobre todo estos tiempos que estamos en cuarentena para adorar en familia. Si queremos tener vidas victoriosas, tenemos que hacerlo así. Tenemos que adorar al Señor. Que toda nuestra familia adore al Señor. Y finalmente, la oración también familiar implica y es rápido en edificar lo que Dios manda. Versículo 7. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando oía de su hermano. Me encanta esta última parte, porque dice, allí se le había aparecido Dios cuando oía de su hermano. En un momento difícil para la vida de Jacob, que oía de su hermano por lo que había pasado. Ahora, otro momento difícil porque están siendo perseguidos por las naciones alrededores por lo que sus hijos habían hecho al matar allá en Siquem. Jacob vuelve a regresar al mismo lugar donde Dios había estado con él para cuidarlo, guardarlo y sobre todo tener protección sobre él. Y queridos hermanos, Dios jamás se ha cambiado de lugar, siempre ha estado ahí. Nosotros tenemos que estar en la oración. Y la oración implica en ser rápidos en edificar lo que Dios manda. Tener un Dios es adorar a un Dios, decía Lutero. Los siervos de Dios han sido grandes constructores de altares. Vemos a Abraham, Isaac. La adoración, queridos hermanos, es el resultado de la acción del Espíritu en nuestra vida. La verdadera oración tiene libertad, pero también tiene orden. Me encanta la frase de Moody, decía lo siguiente: Satanás no se preocupa tanto por si adoramos, por lo que adoramos, sino como por qué no adoramos a Dios. Esto es interesante porque Satanás está ahí viendo si nosotros adoramos o no adoramos al Señor. Tenemos que adorar al Señor constantemente. Y quiero terminar con una frase que a mí me encanta mucho de una persona que fue la primera en traducir la Biblia en un país. Dice lo siguiente: adorar es despertar la conciencia por la santidad de Dios, purificar la imaginación por la hermosura de Dios, abrir el corazón al amor de Dios y dedicar la voluntad al propósito de Dios. Me encanta su definición de adoración. Otra vez, adorar es despertar la conciencia por la santidad de Dios, purificar la imaginación por la hermosura de Dios, abrir el corazón al amor de Dios y finalmente dedicar la voluntad al propósito de Dios. Cuando como familia adoramos al Señor, al levantarnos en nuestra oración, vamos y cumplimos los propósitos de Dios para nuestra familia. Si queremos tener vidas victoriosas, queridos hermanos, tenemos que adorar en familia. Si queremos ser familias bendecidas, tenemos que adorar al Señor en familia. Y tenemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento de esto. Queridos hermanos, si algo nos enseña la Biblia es que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Usted puede hacer un montón de cosas, pero si Dios no es el centro de su familia, su adoración como familia no es el Señor, entonces de nada va a servir todos los planes que usted pueda tener. Queridos hermanos, queremos decirle que usted pueda estar pendiente a todas las indicaciones que estaremos dando en la página, también en el grupo de WhatsApp. Estaremos compartiendo ahí el horario para la predicación del día domingo. Les invitamos también a que podamos tener tiempos de oración después de esta transmisión. Le invitamos a que pueda tener tiempo de oración en el grupo de WhatsApp. Mandamos ahí algunas peticiones. Le animamos que si tiene alguna petición también la pueda compartir por este medio de WhatsApp o también por el medio de esta red social. Le animamos también, queridos hermanos, a que esté pendiente a nuestras transmisiones en vivo. También le animamos a que en estos momentos complicados usted no entre en pánico, sino sigamos confiando en el Señor,
Evite, queridos hermanos, las publicaciones de pánico, evite las transmisiones inclusive de Facebook. Esté pendiente sí a lo que la Secretaría de Salud y la televisión nos dice, pero también le animamos a que siga meditando en la palabra del Señor. Si usted sigue mucho tiempo en el teléfono y todo eso, va a entrar en pánico. Si va a la palabra de Dios, va a haber paz en su corazón. Le animamos también a que tenga cuidado con las cosas que comparte en Facebook y en algunas otras redes. Hay muchas cosas que son falsas, entonces tenga mucho cuidado con eso. Por encima de eso, sigamos confiando en el Señor, sigamos orando a nuestro Señor y sigamos pidiendo a nuestro Señor por estos momentos complicados. Durante este tiempo seguiremos compartiendo la palabra del Señor y a la brevedad les iremos indicando algunas otras cosas. Que el Señor les bendiga. Ha sido un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios.